Este edificio alojó al Cabildo montevideano. El Cabildo era el organismo que regía la vida de la ciudad. En todas las ciudades de América, España había colocado un cabildo. En este caso, este edificio es el tercero que ocupó ese organismo, puesto que primeramente estuvo situado en la casa de Pedro Gronardo. Pedro Gronardo era un hombre que había vivido en esta zona antes de que existiera la ciudad, era el práctico del río, y murió en un accidente. Entonces quedó libre su casa, la que fue usada para estos fines. Primeramente se había alojado allí incluso el primer cirujano que tuvo Montevideo. Pero lógicamente era algo precario. Además, después tuvieron que itinerar hasta sesionar en las mismas casas de los cabildantes. Hasta que llegó un momento que eligieron este solar e hicieron un edificio que comenzó a edificarse en 1737 y se habilitó en 1743. Pero era un edificio también que no era de buena calidad, por lo cual se deterioró y se procedió a su demolición. Por lo tanto, se decidió finalmente erigir este edificio en el que estamos ahora. Para 1804 comenzaron los trabajos de edificación, bajo la dirección del maestro mayor de obras Tomás Toribio. Este técnico, en aquella época no había arquitectos, este técnico estaba formado, muy bien formado, en la Real Academia de San Fernando. Pero los inconvenientes de la época hacen que por momentos se trabe la construcción. Por ejemplo, en 1806 se dan las invasiones inglesas y hay una pequeña detención. Sigue adelante la obra, se inaugura en 1808 la planta baja, donde tiene lugar aquello que se estudiaba desde los textos escolares. La Junta del 21 de septiembre de 1808, surgida de un cabildo abierto. Pero luego va a suceder algo muy desgraciado, que es la muerte de Tomás Toribio. Tomás Toribio muere en medio de la construcción, probablemente inspeccionando las obras, con lo cual es una de las primeras víctimas de la industria de la construcción. Lo importante también es hacer notar el estilo que se usó para hacer este edificio. La época ya no tenía en la moda al barroco, que había sido el estilo de las grandes ciudades de América, como las de México, como las de Ecuador, como las de Lima. El barroco es la libertad de las formas, en cambio se vuelve al neoclásico, se vuelve al clásico, mejor dicho, es un neoclásico, y se puede apreciar aquí la primacía de las líneas rectas, de los arcos de medio punto, la rigurosidad, la austeridad, la falta de decoraciones. Vengo desde una de las cárceles. Había varios lugares que eran cárcel, porque esto era Cabildo y Reales Cárceles. Hay un programa de Zucchi con la idea de sacarlas y llevarlas más hacia el mar, pero eso no se cumplió. Entonces aquí, obviamente, la edificación no refleja lo que eso era, que una parte, esta de donde yo salí, daba hacia la calle Sarandí, y se ve todavía algún elemento que muestra cómo se aireaba probablemente ese lugar. Pero acá podemos ver además una cantidad de elementos agregados como lo anuncié hace un momento. Vemos estatuas, vemos un brocal y vemos sobre todo la fuente esta, que es la primer fuente que hubo en la Plaza Matriz y que funcionó allí desde 1867 a 1871, en que se colocó la nueva.
Con la nueva se puso el agua corriente en Montevideo. Esta misma fuente, antes de venir acá, estuvo mucho tiempo en el Hospital Maciel. Obviamente, este edificio sirvió de cabildo, no solo para la dominación española, sino que también en la época de la dominación porteña, en la época de los artiguistas, en la época de los portugueses y en la época de los brasileños. Y es en 1829 cuando se hace la abolición de los cabildos, entonces este edificio pasa a ser sede, por el tiempo breve que le quedaba por funcionar, a la Honorable Asamblea Constituyente, y luego funciona aquí el Poder Legislativo. Por eso, en la nomenclatura de Andrés Lamas de 1843, a la calle que pasaba por donde está el frente del Cabildo se le llamó calle Cámaras, nombre que recién fue cambiado a principios del siglo XIX. Esas cámaras permanecieron aquí hasta 1925, en que se construyó y se inauguró el Palacio Legislativo. Luego, esta edificación fue usada como Ministerio de Relaciones Exteriores y después fue adquirida por la Intendencia Municipal de Montevideo, que es lo lógico porque esto está vinculado al origen de Montevideo y a su gobierno. Hoy en día, este local se presta para muchas cosas. Tiene una especie de salón de actos, tiene lugar de exposiciones, itinerantes y permanentes. Las itinerantes pueden ser tanto históricas como plásticas como de cualquier otro origen. Y en cuanto al acervo del Cabildo, nos muestra cosas verdaderamente interesantes. La planta alta del Cabildo comenzó a funcionar en 1811. La escalera es de 1812. No es, por cierto, esta escalera, sino que hubo una escalera de piedra y luego, por 1867, se la cambió por una de mármol. Esto está de acuerdo con lo que pasa con todo edificio o incluso hasta con nuestros físicos, que a lo largo del tiempo tienen cambios, ya sea por deterioro, ya sea por agregados. En este caso, ustedes van a ver también cómo en la fachada, por la misma época en la que se puso la escalera de mármol, se puso un escudo nacional que obviamente no podía estar en la época de los españoles. Y se pusieron columnas, jónicas arriba y dóricas abajo. También, lógicamente, van a ver que hay muchos otros agregados que con el tiempo, por ejemplo, en la época que Pibé el Devoto decidió restaurar esto al estilo como sería en su origen, sacó, por ejemplo, esa escalera de mármol y colocó esta que tenemos ahora. Aquí tenemos una muestra de lo que decíamos acerca del valiosísimo acervo del Cabildo. Y todo esto nos lleva a las costumbres de aquellos montevideanos. Y aquí podemos encontrar en esta vitrina ni más ni menos que el diario de Zavala y el libro padrón de las primeras familias que vinieron a Montevideo.
Es decir, que nos estamos tocando con lo más remoto del pasado montevideano.